Una cosa es segura. La sociedad venezolana ha resistido. De acuerdo con Michael Randall, filósofo y político practicante, la resistencia civil es un mecanismo mediante el cual, sin necesidad de violencia directa, una comunidad puede salir de un régimen autocrático usando sus propias reglas torcidas al cercenar el apoyo que la sociedad civil le otorga al gobierno. La sociedad venezolana parece ser maestra en aquello. Pero cuando la resistencia persiste sin resultado, solo genera una cosa: desgaste. Venezuela, y específicamente las nuevas generaciones, son apáticas no por decisión, sino por un desgaste que inició en abril de 2002. Tras el despido arbitrario de aproximadamente 17 gerentes de la nómina mayor de PDVSA, la empresa, que ya se había sumergida en indicios de resistencia en contra del jefe nombrado por el gobierno, Gastón Parras Luzardo, llama a paro cívico nacional. Parar hoy es abrir una nueva Venezuela mañana. La asistencia fue masiva. La resistencia civil había comenzado. La continuación del paro cívico fue la marcha del 11 de abril. La marcha, que en un inicio partía de lo que es hoy Parque del Este y terminaba en la sede de PDVSA en Chuao, se extendió a la autopista Francisco Fajardo, arteria principal de Caracas. El destino rápidamente se cambió. Lo que se oía en un tumulto era «Vamos a Miraflores». Otra cosa que decía Randall: por lo general, la resistencia civil será confrontada con violencia, con represión. Y así fue. Un patrón al que el venezolano empezaría a acostumbrarse. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Pero el alivio fue efímero. La sociedad venezolana demostró por primera vez resistencia, pero también recibió uno de los primeros golpes que contribuiría al desgaste crónico. Alrededor de julio, el general Pedro Soto anunció su desconocimiento de Chávez como presidente de la República y llamaba a una concentración en Plaza Altamira. A las 24 horas, todos los generales clandestinos restantes del 11 de abril se encontraban en la plaza. Otro paro nacional inicia en diciembre de 2002. La salida política que se ofreció fue la recolección de firmas para un referéndum revocatorio. El esfuerzo se sintió como si hubiese sido en vano. No fueron de uso para el proceso de resistencia civil, pero sí fueron útiles para el gobierno, pues con ella nace la lista de Tascón. Aquí todo el mundo sabe que hubo despidos por haber firmado, pero el país está anestésico frente a eso. Lo mío fue algo como de película, ¿no? Llegar todos los días a trabajar y empezar ese run. Llegaron 2 remociones. Parece que hoy sale fulano. Hay 3 de tal dirección en la lista. El segundo pico más grande de resistencia civil en Venezuela ocurrió cuando uno de los medios más representativos del país fue víctima de la censura. El 28 de mayo de 2007, Chávez anuncia que Radio Caracas Televisión abandonaría las televisiones venezolanas. Lo que no pensó fue que esto llevaría al despertar del eslabón faltante de la sociedad venezolana, el movimiento estudiantil. El cúmulo de tensiones políticas, económicas y sociales llevó en 2014 a otro pico de resistencia civil. La salida fue convocada por el Día de la Juventud, y entre la represión ofrecida por el gobierno fueron esas mismas vidas las que su principal y último objetivo fue la de encabezar el movimiento de resistencia civil. Por primera vez, el resultado lo obtuvo la oposición, quien pudo demostrar
a través de las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015, que ya el gobierno no contaba con el apoyo de los venezolanos. Pero el gobierno vio su agarre en el poder desestabilizado, tras la nueva asamblea de mayoría opositora. En un intento de recuperar el poder que alguna vez amasó, el Tribunal Supremo de Justicia, órgano dependiente del régimen, dictó la Decisión 156, mediante la cual se atribuía a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional y extendió los poderes del presidente Nicolás Maduro. Esto dio paso a una nueva oleada de protestas. La participación fue masiva y las consecuencias marcadas en la memoria de los venezolanos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias. Protestas que dejaron entre 127 y 157 muertes de jóvenes venezolanos y un plebiscito frustrado. Sin importar que el plebiscito haya marcado un precedente importante, que Venezuela era capaz de organizarse sin ayuda de entes gubernamentales, la impresión de los venezolanos fue la impotencia y la sensación de que el último recurso había sido agotado. La crueldad e impacto de los últimos 20 años de la historia venezolana dejó la sensación en el ciudadano de que sus esfuerzos rara vez valían la pena. Actualmente, muchos venezolanos, frente a la álgida crisis económica, política y social, solo tienen el vestigio del sentimiento de las protestas de 2017, la imagen del centenar de muertos que le duelen a todos los padres venezolanos, y la frustración de observar a las mismas personas en Miraflores. Muchos venezolanos, frente a las complicaciones, no pueden evitar preguntarse, ¿para qué? El desgaste es crónico, y la apatía política uno de sus síntomas inevitables. Tal vez sería bueno preguntarle a Randall, ¿qué se hace cuando tanta resistencia civil desgasta el cuerpo ciudadano?